están, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Late de Nuevo Tiempo. Con ustedes, Joaquín Pincheira. Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Late Show de Nuevo Tiempo, la revolución de la conversación. ¿Cómo están ustedes? Bien, ojalá que bien. Bueno, nos juntamos nuevamente a conversar, a charlar de la vida de todo el mundo. Pero antes yo quiero saludar a ella, Giovanna. ¿Cómo está usted? Tanto tiempo, Joaquín. Muy bien. ¿Qué ha sido de su vida? Acá, esperando verlo nuevamente. Muy bien. ¿Cómo está usted? ¿Tiene algunos saludos para hoy o no? Por supuesto. A ver, ¿a dónde? Sabes, Joaquín, que lo ven en todo el mundo. Sí. En todo el mundo. Y por eso hoy queremos enviarle un saludo grande a todos nuestros amigos de México que nos ven cada día. De México, lindo y querido, el aplauso para México. Muy bien. ¿Dónde más? Yo sé que tiene un saludo especial hoy de usted. Una muy especial. ¿A quién? ¿Cómo sabes todo, Joaquín? A Raúl Fuentes, él es de Santiago de Chile. Raúl Fuentes, el aplauso para él, fiel seguidor del Late Show de Nuevo Tiempo. Raúl Fuentes de Santiago de Chile. Él es una persona muy importante para la producción del programa. Bueno, gracias a ustedes, Giovanna, hoy día quiero presentarte a él. Siempre elegante, ¿no es así? Sí, obvio. Siempre está distinguido. Con ustedes, Andrés Delgado Agoni. Muy bien. ¿Cómo está, don Andrés? Espectacular. Pero qué camisa. Joaquín. Qué camisa, don Andrés, por favor, envidio la ropa de este hombre. ¿De qué vamos a hablar en el Late, mi querida Giovanna, hoy? Hoy vamos a hablar de un tema súper importante, Joaquín. ¿De qué tema, Súper importante sobre la religión. ¿Su religión? ¿Ya qué Sí. más? Es que no quiero contarte tanto. Oye, un tema para muchos polémico, pero nosotros como canal tenemos una postura y vamos a hablar, vamos a ahondar más sobre este tema, que la sexualidad, este debate de todo lo que hoy día está generando polémica en el mundo sobre la homosexualidad, sobre heterosexualidad, bueno, todo. Él Así es es. pastor anglicano, presidente de la Sociedad Bíblica Chilena, y vamos a hablar con él, con ustedes, Pablo Álvarez. El aplauso para él. Adelante, Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Muchas Andrés gracias. Delgado, nuestro pianista. Muchas gracias. Oye, ¿es tema debate o podemos decir que de repente es desconocimiento este tema, Pablo? No, yo creo que es un tema que, especialmente para los cristianos, debe ser orientador. Yo creo que debemos orientar, porque yo creo que hay mucha desinformación. Desinformación, ¿qué palabra? Vamos a hablar con Pablo y vamos a hablar de todos los temas. Bienvenidos, comienza el Late de Nuevo Tiempo. Adelante, Pablo, asiento. Gracias. Muy bien, estamos junto a ustedes, somos el canal de la esperanza para Hispanoamérica. Gracias por acompañarnos, gracias porque están ahí. Y hoy día con Pablo Álvarez, pastor de la iglesia anglicana. ¿Te puedo confesar algo? No te enojes. Nunca he ido a una iglesia anglicana. Bueno, algún día tienes que visitarnos. Oye, bueno, hay muchas cosas de qué hablar. Sociedad Bíblica Chilena. Pablo estuvo hace un tiempo acá en este mismo Late hablando de la sociedad bíblica. Claro. Esta sociedad que tiene que ver con los libros y, ojo, es mundial, ¿sí o no? Sí, exactamente. Siguen trabajando a nivel mundial con En literatura todos los países cristiana. latinoamericanos. ¿Sí? En todos los países latinoamericanos estamos como sociedad bíblica. Así que ahí quiero dar un saludo a toda Latinoamérica. Sí, ahí manda a uno. Así que amigos de Latinoamérica, que muchos me ubican porque nos reunimos en muchas conferencias mundiales, así que me conocen. Me acuerdo nuestros que amigos la de última Latinoamérica. vez estuvimos hablando de Biblias de todos los idiomas, la primera Exactamente. Biblia en romané y todo. Oye, Pablo, hay muchas cosas hay que conversar, porque fíjate que nosotros en esta edición del Late queremos ondear en temas que en Chile, particularmente aquí de manera local, están en la palestra, están en boga, están haciendo noticia, y también en varios países sudamericanos con respecto al debate de lo que ya en Europa es bien aceptado, como es el matrimonio igualitario. Sí. Ojo, un tema muy difícil para los cristianos, para la iglesia en general. Ya aquí no estamos hablando de religión, estamos hablando de católico, evangélico, de cristianos en general. Es complicado ese tema de hablar. ¿Por qué es complicado, Pablo? Yo creo que el tema de la sexualidad es un tema complicado de tocar, pero yo creo que debemos hablar del tema. Es un tema muy relevante, por lo tanto debe hablarse. Debemos hablarlo en nuestras casas, en nuestras familias y también orientar a las personas acerca de este tema. Yo creo que es relevante. Sí, y fíjate que Chile es un país que durante este 2017 se estuvo legislando sobre el aborto, se estuvo legislando sobre esta cosa de la ley de género, un tema, fíjate, que muchas personas dicen, ¿y ahora se ve esto?
Y ahora, antes no se veía esto, no sé si te Claro. has tocado con esa gente, Sí. y ahora están peleando estas comunidades que ayudan a la diversidad sexual. Y ojo, un tema que tú dijiste una palabra clave ahí cuando te saludé, que está desinformado. Muchos Sí. cristianos cometemos el error de rechazar. No, Exactamente. no. Y ahí es un tema que realmente los cristianos estamos desinformados. ¿Por qué estamos desinformados? Ya, yo creo que, bueno, ustedes saben que a mí me tocó hacer programas de televisión con el presidente del grupo homosexual chileno, Claro. en un programa que es de debate. Y yo creo que se puede hacer un debate con mucho respeto. Yo creo que hay que respetar a las personas que opinan distinto a nosotros. Pero lo importante es que los que somos cristianos también tengamos claridad de nuestra posición, lo que pensamos, y respetar a las otras personas y a los que opinan distinto a nosotros. Ahora, la verdad que hay un grupo de gente que es intolerante en ambos lados. En el movimiento homosexual hay gente que es muy intolerante y violenta, pero a veces también dentro de los grupos cristianos hay gente que no saben manejar el vocabulario, no saben conversar estos temas, porque ahora Jesús siempre se planteó frente a estos temas complicados, difíciles. Cuando Jesús lo hacía públicamente, ¿no es cierto? Había gente que iba, que formaba parte de la familia Miranda. No sé si ubica la familia Miranda. La que mira solamente. Va y mira, y está ahí la familia Miranda. Pero había otros que iban a decirle cosas a Jesús, a hablar en contra de Jesús, a manifestar sus posiciones y a veces incluso agresivas y violentamente. Pero habían otros que estaban dispuestos a escuchar. Y por lo tanto Jesús estaba ahí para hablarles a todos. Y Jesús mostró la gracia de que era el Hijo de Dios para poder conversar incluso temas muy complicados. Porque siempre a Jesús, si ustedes se dan cuenta, le preguntaban cosas para generar conflicto. Claro. No eran preguntas cuando le preguntaban, mira esta mujer que te estamos trayendo, mira, la pillamos en adulterio. Ellos sabían que Jesús cumplía o no cumplía la ley. Entonces, si no cumple la ley, decía que había que tirarle piedra. Entonces, aquí dijo, pillamos a Jesús. Y Jesús hace una respuesta de una sabiduría extraordinaria. Le dice, el que está libre de pecado, lance la primera piedra. Y ahí todo dice que de a poquito se empezaron a retirar. Y Jesús habló con esta mujer. Y Jesús le dijo, a ver, si alguien podía tirar piedra, era Jesús. Porque dice claramente que el que esté libre de pecado, y el que estaba libre de pecado era Jesús, así que Jesús podía tirar piedra, él tenía la libertad de tirarle piedra, y él no lo hizo. Los demás todos se retiraron, habló con la mujer, y en la conversación con la mujer le dice, mujer, yo no te condeno, pero no peques más. ¿Se dan cuenta? Son las dos cosas, porque a veces podemos decirle a alguien muy amorosamente, mira, yo te amo, pero Jesús le dijo las dos cosas. Le dijo, mujer, no te condeno, muy amoroso, pero le dijo, mujer, no sigas en esto, no sigas en esto. Oye, aquí en Chile se ha dado últimamente este 2017, en julio, agosto de 2017, un gran debate con respecto, hubo marchas y en gran parte de Latinoamérica también marchas defendiendo la diversidad sexual, que todo el mundo tiene derecho y el matrimonio igualitario. No sé si tú sabes, Pablo, sobre la ley específica en Chile. En Chile todavía no se pueden casar formalmente. Claro, hoy día hay en Chile lo que se llama una normativa de vida en pareja, y que no es matrimonio, pero obviamente que estos grupos lo que quieren y están aspirando a matrimonio y adopción de hijos. Y eso es lo que hoy día todavía en Chile no es legal. Lo que es legal, entonces, este acuerdo de vida en pareja que soluciona un tema que justamente las parejas homosexuales que conviven, ¿no es cierto?, todos sus temas de tipo jurídico, económico, y eso resuelve en gran parte todo su tema, digamos. Pero ellos obviamente están aspirando a matrimonio igualitario, y ahí yo creo que me gustaría entrar en la conversa contigo, porque fue justamente la discusión que yo tuve, más bien el debate, pero muy ameno, con el representante en Chile del movimiento homosexual, que en lo que ellos plantean es matrimonio igualitario. Y los cristianos, a través de la Biblia, la Escritura, lo que plantea es un matrimonio complementario. Y aquí entonces hay diferencia. No es lo mismo un matrimonio igualitario que uno complementario. ¿Por qué?
Porque el igualitario son dos personas del mismo sexo. En el complementario son dos personas que tienen sexo distinto. Y por lo tanto, yo soy casado, tengo hijos y yo soy casado con una mujer. La mujer tiene ciertas características, partiendo por lo biológico, Claro. partiendo por lo psicológico, Todo. toda su forma física, intelectual, aun cuando tenemos los mismos derechos. Aquí no estamos diciendo que la mujer Tenga menos o más tiene menos o más derechos. Somos complementarios y en esa diferencia somos complementarios. Entonces, un matrimonio igualitario, el aporte que pueden hacer dos hombres o dos mujeres no es el mismo aporte que pueden hacer un hombre y una mujer. Y ese es donde radica la gran diferencia. La diferencia entonces entre un matrimonio igualitario y uno complementario. Bueno, él me trató de decir que él también tenía pareja y que su pareja también eran complementarios. Entonces yo le decía, pero ¿cómo va a ser complementario lo que tienen ustedes igualitario? Porque los dos son hombres. Entonces, lo que aportan dos hombres no es lo mismo que aporta un hombre y una mujer. Y ahí radica nuestra diferencia. Ahora, esto también lo podemos ver no solo desde el punto de vista de la Biblia, del caso de los cristianos, esto es algo antropológico. No, claro. Porque el matrimonio no nace, lo que yo les decía a ellos, es que el matrimonio no nace con la ley. El matrimonio es anterior a la ley. Totalmente. En Chile tenemos el Código Civil y el Código Civil dice que el matrimonio entre un hombre y una mujer, entonces justamente eso es lo que se quiere cambiar. Claro. Pero entonces mi planteamiento decía, no, yo no puedo cambiar una institución que existe de antes, que es antropológica, Claro. y que por lo tanto lo que hace la ley es recoger esa institución y lo que hace es normarla. Por lo tanto, si yo quiero hacer algo distinto, no puedo llamarle matrimonio. Matrimonio viene de matriz, de dos personas complementarias y no de dos personas igualitarias. Y ahí radica nuestra fundamental diferencia. Es bueno y qué lindo, y me parece muy bien, Pablo, poder aclarar este tema, porque el cristiano piensa que no, estamos en contra y por lo menos tenemos que condenar. No, Tú dijiste la palabra, condenar a los homosexuales. Y no. No. Y no, tenemos que ser claros en lo que la Biblia, la historia nos dice. Claro. Y ahí está el problema de nosotros. Claro, nosotros los cristianos tenemos que aprender en nuestro vocabulario y tenemos que también aprender que nosotros debemos acoger a la gente homosexual en nuestras iglesias. Claro. Y debemos aceptarla bajo su condición. En nuestras iglesias tenemos muchos pecadores. Estamos llenos de pecadores. Y el primero soy yo. Claro. Y tenemos mentirosos, tenemos adúlteros y tenemos de muchos pecados. Lo que pasa es que hay algunos pecados que son un poquito más visibles que otros. Y el tema Bueno, entonces finalmente todos son pecados, no tienen la misma importancia. Claro, entonces la visibilidad es el tema. El problema es cuán visible es uno de otro, digamos. Claro. Entonces el tema es que en las iglesias estamos para acoger a la gente. Y la palabra de Dios, bajo estos temas, cuando alguien llega a nuestra iglesia, el pastor debe predicar la palabra de Dios tal como está. No debe acomodarla porque vino alguien que es mentiroso, entonces le vamos a predicar a todos los mentirosos que vinieron hoy día porque el pastor sabe que hay un mentiroso entre el grupo. Claro. No, el pastor debe predicar la palabra y es la palabra de Dios que es viva, eficaz y esa es la que va a hacer lo que corresponde justamente en la vida de las personas. El pastor Pablo Álvarez ha estado de manera activa en los medios de comunicación últimamente aquí en Chile, dando a conocer, no quiero utilizar la palabra defendiendo, sino que dando a conocer realmente Claro, la yo postura creo que es de los información. cristianos. Porque hoy día, bueno, y en varios países de Sudamérica, Brasil, si no me equivoco, uno de los pioneros, ya se legalizó el matrimonio igualitario, pero Chile todavía es un país que le falta madurar la idea. No estoy diciendo que, ok, todos deben casarse los homosexuales, estoy diciendo deberíamos poner nuestras posturas y nosotros como cristianos acoger, pero también que ellos sepan lo que pensamos y lo que creemos. Claro, y lo que creemos, exactamente. Por lo tanto, este es un tema, por muy delicado que sea, debemos conversarlo y debemos dar a conocer nuestras posiciones con paz y con gracia. No se trata de andar insultando a la gente porque la gente opina distinto, porque es distinta. No podemos hacer ese tipo de discriminación, menos aún los cristianos. ¿Ha sido difícil, Pablo, dar a conocer esto en los canales de televisión? Sí, Porque yo sé que estuviste ahí en algunas marchas, en algunas cosas que se han hecho en Chile, defendiendo, dando a conocer la postura cristiana. ¿Ha sido difícil? Sí, mira, a ver, ¿por qué yo creo que es difícil? El tema es que hay que entender que la gente homosexual
se siente discriminada y esta discriminación ve que cualquier persona que opine distinto genera exactamente un odio. Entonces, y la prensa, queramos o no, aparece muy favorable a estos temas de poder entender su situación y se quedan como protegiendo al débil, digamos. Es como pero también en eso los periodistas no son, yo diría, equitativos en poder manifestar sus situaciones, porque, a ver, en esas marchas que yo estaba, después yo las vi por la televisión, y cuando ellos hablaban aparecía la voz, y cuando yo hablaba sacaban la voz, digamos, no se escuchaba lo que yo decía. No sé si eso se hizo a propósito o no, pero bueno, sospecha, porque y también decían por la prensa, no están peleando. Yo nunca estuve ahí peleando absolutamente con ninguna persona. Al contrario, yo te puedo decir de esto que hablamos de esto de la familia, gente que va a mirar, habían dos personas, una persona homosexual que estábamos con otro pastor y le pidió al otro pastor, mira, yo quiero entender, a ver, explícame un poco más de esto, de la posición de ustedes, yo quiero entenderla. Y yo también estuve con el presidente de los travestis, que estaba ahí, y se puso a conversar conmigo y me contó su historia, que incluso que su historia, él provenía de una familia evangélica y que además él sufría por la situación, que él no quería seguir viviendo en la prostitución, digamos. Entonces, él manifestaba, estoy de acuerdo con ustedes, los que vienen aquí a hablar, que este tema de los niños, yo no estoy, incluso él no estaba de acuerdo con el tema de los niños, digamos, porque cambiar de sexo a un niño, en la experiencia y la estadística mundial que hay, el 84% de los casos después se arrepienten. Entonces, ¿cómo tú, imagínate, vas a dejar que un niño que no tiene discernimiento pueda cambiarse de sexo? Y eso es un tema que, disculpa Pablo, aquí en Chile está también creciendo en el sentido de que esto de ser transgénero, nacer con un género hombre y al tiempo darme cuenta que no me siento hombre, me siento mujer. Claro, pero incluso no, la filosofía va más aún, que yo nazco sin ningún sexo. No. Quiere decir que no tengo sexo, no tengo un sexo biológico, sino que yo a través del tiempo, yo defino, imagínate, yo defino cuál es mi sexo ignorando mi biología. ¿Te das cuenta? Entonces es muy complicado. Ahora, esa situación puede suceder, pero en algunos casos, pero es muy distinto el caso de tratarlo esto con los niños, digamos, ¿te das cuenta? Y ahí es donde tenemos la diferencia justamente de que alguien no puede cambiarse de sexo más aún en una edad que no tiene discernimiento. Y en Chile lo que se está, el mundo cristiano lo que estamos diciendo, bueno, la persona que quiere hacer eso, hágalo después de los 18 años, que es la mayoría de edad en Chile. Pero no haga eso con un niño, con alguien que después, hasta 5 años, acá hubo un caso en Chile que un juez autorizó a un niño de 5 años que se pudiera cambiar de sexo. ¿Qué pasa si después ese niño tiene 18 años y se arrepiente? Y la culpa es del juez. Claro, y el otro tema que el caso de los trans, que son cada uno de los casos distintos, bueno, en ellos hay muchos casos de suicidio. Pero los suicidios también hay que ver por qué se producen los suicidios, se producen por esta situación. Es un tema complejo. Vamos a separarnos un instante, Pablo, y vamos a seguir conversando porque el tema da para mucho, pero sí lo que vamos a tratar en el segundo bloque también con Pablo, pastor anglicano, que ha sido un referente en este debate, ha sido cómo nosotros, como cristianos, deberíamos ver eso y basado obviamente en la Biblia. Vamos a separarnos un instante y ya estamos de vuelta. No te puedes perder los capítulos del Late Show ahí en YouTube, en también Facebook, el Late de Nuevo Tiempo, y en Twitter, Nuevo Tiempo Late. No te separes, ya vuelve el Late de Nuevo Tiempo. Volvemos. Señoras y señores, estamos de vuelta aquí en el Late Show de Nuevo Tiempo. Ahí están los lentes, muy bien. Oye, yo quiero que ustedes se queden en la sintonía y ya vamos en la tercera temporada del Late Show y todos los capítulos están en YouTube. Así que no te puedes perder y si quieres verlos de nuevo,
Así que la invitación está hecha ahí en YouTube, en Ley de Nuevo Tiempo, en el YouTube de Nuevo Tiempo Chile. Muy bien, estamos con el pastor anglicano Pablo Álvarez conversando sobre la sexualidad, sobre la posición del cristiano. Hay un tema polémico aquí en Chile particularmente sobre estos transgénero, ley de matrimonio igualitario. Estábamos hablando de esta ideología, esto que quieren estos grupos de diversidad sexual, que los niños elijan su sexo, que habíamos quedado en eso antes de la pausa. Claro. Bueno, yo creo que es un tema que tenemos que entender que claramente la Biblia habla que Dios creó un hombre y una mujer. Y por lo tanto hay una biología y eso no se puede desconocer. A quien le pregunte, a los médicos, a los biólogos, eso no se puede desconocer. Entonces, y la biología de un hombre no es exactamente igual que la de la mujer. Totalmente. Porque obviamente que la mujer ambos tienen que ver con la procreación. Y para procrear tienen que ser complementarios. Si no hay no hay esta forma complementaria, ¿cómo se procrea, digamos? Claro. ¿Te das cuenta? Si los dos son dos mujeres, son dos hombres, bueno, entonces, ¿qué hacemos con la procreación? De procrear. Entonces, bueno, pero es un tema, ha sido tan delicado porque ellos plantean, pero bueno, ¿qué pasa con...? Y empiezan a poner en situaciones dando la madre, solo está la madre, la familia que tiene solo madre, que Claro, tiene solo el papá. ¿Qué pasa? Claro, es una parte ahí, es familia, ambos son familia. Pero claramente lo central es la procreación, de poder procrear. Eso fue lo que Dios quiso al crear al hombre. Tiene que ver con el modelo creacional, digamos. Y la Biblia es clara cuando dice que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya, no, bueno, eso tiene que ver con cómo vienen las leyes, digamos. Claro. De cómo enfrentar justamente leyes, porque, a ver, la experiencia que ha sucedido en algunos países, hasta dónde ha llegado, yo creo que ese es el conflicto más crítico, cuando se quiere imponer este tipo de leyes y no hay libre conciencia, no hay algo que permita que en conciencia una persona pueda disentir de lo que se está diciendo la ley. Ejemplo es que puede llegarse a situaciones que han pasado en algunos países que a un pastor lo pueden obligar, que obligatoriamente tiene que casar porque la ley dice que si no lo hace está discriminando. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El problema es que no hay libertad de conciencia. Y eso es lo que debería, si llegaran a producirse estas leyes, debería haber libertad de conciencia. De yo libremente poder decidir, ok, hay personas que están dispuestos a hacerlo, que lo hagan, pero los que no estamos dispuestos a hacerlo, tenemos la libertad en libre conciencia. Y totalmente de acuerdo. Y la libertad religiosa y está Claro. también de poder pensar como yo pienso, como mis principios que yo me creé, como yo me crié. Claro, por lo tanto, te das cuenta, el tema justamente de la ley de los hombres y la ley de Dios, bueno, nosotros los cristianos estamos llamados a obedecer la ley de Dios. Y aquí si tenemos alguna diferencia, yo no puedo aceptar, si la ley permite el aborto, yo no puedo estar de acuerdo con eso y no puedo practicarlo. Claro. Aun cuando sea una ley y también el tema del matrimonio, debo tener justamente esta libertad de conciencia para poder decidir. Y eso es lo que justamente las leyes, esta gente de los movimientos igualitarios, lo que hacen justamente no quieren generar esta situación de libertad, de libre conciencia. Estamos en el tiempo del no Dios, Pablo. Estamos en el tiempo de no. Claro. Que una opinión es Dios se ha maquillado de tal manera que lo rechacemos. Entonces, cuando tú me decías en el primer bloque, yo me senté a conversar con el presidente de los travestis, es que, como decía un sacerdote bien famoso aquí en Chile, el padre Gustavo, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Claro. Y muchas veces nos falta eso de, a ver, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Discriminaría a esa persona? No, por ningún motivo. Yo creo que la acogería. Pero el acoger no significa estar de acuerdo. Pues ese es el tema. El opinar distinto no significa que yo te estoy discriminando. Porque yo tengo una opinión distinta a la tuya, en eso no estoy generando una discriminación. A menos que yo te afecte tu persona, digamos, haga un efecto a tu físico o te violente, digamos. Pero ellos consideran que el hecho de que
los que pensamos de una determinada manera, no opinamos como ellos, se sienten violentados, digamos, por las personas que opinamos distinto. Y eso, bueno, eso yo creo que hay que aprender en la convivencia de un país, digamos. Debemos aprender a convivir con esta diversidad. Y aceptarnos. Y aceptarnos, digo, el mundo va para eso. Y yo creo que hoy día, más que nunca, los cristianos debemos dar ejemplo de tolerancia. Y la tolerancia tiene que ver cómo yo manifiesto. Pero el mejor ejemplo es Jesús. Sí, yo creo que uno no debe apartarse de nuestro modelo. Nuestro modelo es Jesús. Yo estaba pensando que finalmente toda la obra la hace Dios, el Espíritu Santo, de cierta manera la hace. Y el poder que tiene, mira, nosotros podemos ser pecadores, podemos caer bajo, pero siempre Dios va a estar ahí y te puede levantar y que tú no te imaginas. Yo sé que tú tienes testimonio, Pablo, de personas homosexuales, de personas que han caído bajo y ellos sintieron el poder de Dios cambiar su vida. ¿Tiene alguno que lo podías contar? Sí, mira, yo creo que en nuestras iglesias, hay ejemplo acá en nuestras iglesias de que nosotros debemos acoger a la gente homosexual. Y el acogerlo vienen como pareja, sí, pues esa es su realidad. Y muchas personas llegaron a nuestras iglesias alcohólicos, por ejemplo, y vienen como alcohólicos. No llegaron a la iglesia diciendo, no, tú no puedes entrar porque eres alcohólico. No, eso no puede suceder en ninguna de nuestras comunidades. Por lo tanto, la iglesia está para acoger. Y finalmente lo que sucede es que la palabra de Dios es la que cambia a la gente. Y ese hombre alcohólico, estas parejas que han llegado, parejas de homosexuales en una de las iglesias acá en Chile, llegaron como pareja, participaron en la comunidad, en la iglesia los acogió, escucharon la palabra y llegó un momento que decidieron ir a hablar con el pastor. Y ellos dijeron, el pastor dijo, wow, ahora se van a ir. Dijo, no les gustó, algo que se predicó aquí no les gustó. Y ellos dijeron, no, mira, nos ha gustado la forma en lo que aquí se ha dicho, se ha enseñado. Incluso con mi pareja hemos tomado la decisión de no seguir más como pareja por el momento. ¿De verdad? De verdad, de no seguir más como pareja por lo que escucharon, por la palabra de Dios, porque algo empezó a pasar en sus vidas y en sus corazones. Nadie de esa comunidad los marginó, los acogió y la palabra que el pastor predicó era la misma que predicaba todos los domingos, ni a favor ni en contra de absolutamente ninguna persona. Yo creo que esa es la forma correcta de que el Evangelio nosotros debemos predicarlo como corresponde, como está manifestado en la Biblia. Y esa palabra que es viva y eficaz va a hacer los cambios en las personas. Interesante, porque finalmente esa pareja no fue la palabra del pastor lo que le hizo eso. No, fue el trabajo de Dios. Exacto, así que por lo tanto nosotros no tenemos que meter mano, porque normalmente cuando nosotros metemos mano echamos a perder las cosas. Quiero hacer una pregunta ya a Pablo Álvarez, más allá del pastor o de este caso al que está representando. ¿Por qué se tomó la decisión de parte tuya o tomaste la decisión de informar? Porque yo quiero destacar algo. Pablo últimamente ha salido en los medios dando a conocer con posturas realmente concretas. De hecho, cuando aquí en CNN él debatió con el presidente de la comunidad de la diversidad sexual, se vio firme, se vio con fundamento. ¿Por qué decidiste eso, Pablo? Una pregunta a ti. Claro, yo creo que porque es el momento en que... ¿Pasó algo en ti? Sí, no, yo creo que los cristianos debemos... A mí me llamó la atención que en CNN me llamaron. A mí CNN me conocía por otros temas, porque he estado siempre en temas medios complicados y ya me conocen porque no tengo temor de estar en estos temas que son complicados, pero finalmente tenemos que entender que vivimos en este país y en cada uno de los países latinoamericanos que están viviendo una realidad y los cristianos debemos involucrarnos en la realidad que está viviendo el país. Por eso es importante que los cristianos nos involucremos en lo que está pasando en nuestro país. Ahora, también es relevante saber cómo yo entro en estos temas, porque aquí entramos los temas políticos, por ejemplo. ¿Qué pasa con los temas políticos? Bueno, donde se hacen las leyes es en el Senado, y por lo tanto nosotros necesitamos cristianos en el Senado, porque ahí se votan, ahí están las votaciones, ahí es donde se discuten las leyes que van a regir a un país. Por lo tanto, hay que decirle a nuestros hermanos que nos están escuchando que es importante ir a votar.
Y votar, ¿por qué no hay que votar? Votar por las personas que tienen una mayor cercanía. Nunca vamos a lo mejor a encontrar la persona que cumple todas las condiciones de nuestra fe, pero deberíamos en algún momento también promover a nuestros jóvenes, a las futuras generaciones que participen en política, llevando la bandera del Señor, de Cristo, justamente a donde se producen las leyes. Algo tú dijiste muy importante. De repente nos confundimos con esta cosa de la política y empezamos a llevar las banderas del hombre. Claro. Y es verdad, nos pasa, y empezamos a llevar las banderas del hombre, pero finalmente nosotros los cristianos, yo estoy muy de acuerdo contigo en el sentido de que tenemos que saber lo que está pasando. Bueno, no, mira, no somos del mundo, pero vivimos aquí. Entonces no tampoco podemos decir, no, yo me voy a la colina y no sé nada. Tengo que involucrarme. Pero hay que saber involucrarse, hay que saber que la mejor bandera que yo puedo llevar es la bandera de la Biblia, la bandera de Jesús. Eso es muy complejo. Y de repente los cristianos se van. Sí. Porque yo te digo, y me voy a otro tema, hay personas que conocen a Cristo, son cantantes, no sé, artistas, y les llega la fama y se olvidaron. Claro. Y se olvidaron de Cristo, y se olvidaron de la fe. ¿Y por qué? Porque, no sé, me hice famoso. Entonces, cuidado con eso, Pablo. Claro, pero mira, en la Biblia tenemos muchos ejemplos. Daniel, que se vinculó con los temas de políticos, de llegar a ser gobernador y estar involucrado en los temas. Y una de las cosas que él dijo, relevante, dijo que él no quería contaminarse. Gran palabra. Es decir, te das cuenta tú, yo puedo estar en ese ambiente, ¿por qué no? Si Jesús estuvo con una de las cosas que le decían a Jesús, pero come con los pecadores. Claro. Está ahí con las prostitutas, está con la gente pecadora, y no está con nosotros, que somos los religiosos, los fariseos, no está con nosotros. Y Jesús le dijo, mira, Él vino a los que estaban enfermos, y los que se creen sanos no necesitan de médico. Entonces, es muy relevante entonces de entender que como cristiano yo me puedo involucrar, pero tiene que ser por un llamado de Dios, no por un tema de una pasión política mía o por algo que yo quiero manifestar mis ideas. Y en esto aquí voy a decir algo que a lo mejor alguno podría complicarlo, pero un cristiano no se puede vender por plato de lentejas. Claro. Entonces, hay mucha gente a veces de unas comunidades cristianas que se venden por un plato de lentejas porque obviamente los políticos van a venir, van a querer ofrecerte cosas y lo que te ofrecen finalmente es tratar de ganarte. Pero el tema es que como cristianos es al revés, pues, no son ellos los que me tienen que ganar a mí y menos andarnos vendiendo por plato de lentejas. Te llevo a una pregunta ya un poco más personal, porque a nosotros nos gusta también conocer. De repente, yo sé que tú tienes cargo ahí en responsabilidad de la sociedad bíblica, pero el Pablo, el cristiano, ¿cómo vive su relación con Dios ante todo esto lo que pasa? Ante las cámaras, ante que tienes que defender, ante esta cosa que, claro, de repente tienes que enfrentar, pero ¿cómo es la relación de Pablo cuando llega a su casa y tiene que conversar con Dios? ¿Cómo ha manejado eso? Porque de repente nos desviamos y, claro, caemos en lo que tú decías. Claro. ¿Cómo ha sido esa relación? Mira, yo creo que el tema de uno enfrentar sobre todo estos temas públicos, ¿qué es lo que hice yo? Yo creé un grupo de gente que me asesorara, porque no es mi opinión. Entonces, yo cuando me tuve que enfrentar a la televisión, yo formé un WhatsApp de un grupo, dije, Señor, muéstrame a 6 personas. Ya, y yo hice un WhatsApp con 6 personas. Este es cientista político, este es un psicólogo, este es un pastor que tiene claridad de los temas teológicos, y formé un grupo. Y yo les dije, mira, Dios me mostró que yo debía juntarme a hacer un WhatsApp con ustedes. Les mandé un WhatsApp diciendo, mira, yo tengo que enfrentar un tema de conversación sobre estos temas delicados y necesito que me ayuden. Entonces, no es la opinión de Pablo Álvarez, es una opinión de un grupo de cristianos que Dios me dio la claridad que son hombres sabios. Y en todos los países hay gente así. Claro. Entonces, no es el buscar la pantalla, de buscar las luces, de querer ser protagonista. Cuidado con eso, porque al final Dios lo que va a honrar cuando uno lleva una voz del grupo de los cristianos y de las iglesias. No es la voz personal, porque cuando es la voz personal se nota inmediatamente el individualismo, el egoísmo y el querer salir en las pantallas, porque esta cosa, tú estás metido en estos los medios, a veces... Marea. Sí. Polilla, ¿tú sabes el concepto polilla?
¿Cuál es el concepto polilla? De polilla, porque a las polillas les gusta la luz, pues, Claro, vienen a echar claro. la luz, entonces hay gente que le gusta la televisión y sale en la televisión diciendo cualquier cosa, Claro. sin prepararse, sin tener formación, porque necesitamos educar a la gente nuestra cristiana, pero también a los no creyentes, a los que no creen, no tienen nuestra fe. Nosotros debemos también manifestar de la gracia de Dios. Pablo, nos falta más amor entre los mismos cristianos de repente. Sí, nos más falta. reflexionar. ¿Qué nos falta según tú más? Yo creo que el problema es a veces los liderazgos, los líderes cristianos, evangélicos, en su intimidad con Dios deben entender cuál es su llamado. Y el llamado de Dios es justamente ser profundamente humilde. En el sentido, cuando yo hice esa entrevista en CNN, gente me dijo, cuando vio quién estaba con quién, me dijeron, wow, esta persona es hábil en el debate de la diversidad. Él está dedicado, digo, y con Pablo, digo, no, lo va a hacer, no va a dejar nada, digo. Pero obviamente que yo me preparé para eso, no llegar con desinformado, ni con conceptos bíblicos no estudiados profundamente. Ese es nuestro tema. Así que la Biblia debemos leerla, estudiarla y aplicarla en una forma muy real en nuestras vidas. A veces somos muy nosotros románticos para leer la Biblia. Porque yo te digo, hay gente que me criticó porque yo estaba ahí en la calle y muchos vieron mi actitud no era de pelear. Claro. Aunque ellos estaban peleando, entonces, no, pero ¿cómo tú te expones? Pero si Jesús estaba expuesto ahí con la gente en la calle. Jesús tenía todo muy claro. Exactamente, y por lo tanto el exponerse tiene que tener claro, tú no vas a rebatir y a pelear tus principios porque debes hacerlo justamente en paz. Si tú no tienes paz en el corazón, ¿qué vas a ir ahí a presentar argumentos si no tienes paz en el corazón? Interesante, de repente nos falta paz, nos falta este amor. Queremos Claro. defender, pero No. nuestros actos. Claro. Mira, ahí yo leí una cita de un escritor que dice: el gran filtro de nuestra vida tienen que ser nuestros actos. Podemos hablar todo lo que tú quieras hablar, Claro. pero el filtro tienen que ser nuestros actos. Vamos a separarnos, Pablo, un instante y vamos a seguir esta conversación aquí en el Ley de Nuevo Tiempo, pero usted no se puede separar porque ya vuelve la parte musical, vuelve música, esa música directo al corazón, y ya estamos en el último bloque junto al pastor anglicano Pablo Álvarez. No te vayas, vuelve el Ley de Nuevo Tiempo. Estamos de vuelta, somos el Late Show de Nuevo Tiempo y tenemos una parte musical, una parte con una música especial, directa al corazón. Con ustedes, Jordan Collante. Desde aquel primer encuentro en mi habitación, de rodillas te busqué, pues ya no podía soportar el dolor. En silencio me abrazaste y sentí tu amor por mí. No tuve que buscar por otro camino, pues tú me estabas esperando. Siempre has estado aquí, sufriendo a mi lado por mis pecados. Y hoy he venido aquí a entregarte mi corazón, pues sediento de ti estoy.
Desde aquel primer encuentro en mi habitación, de rodillas te busqué, pues ya no podía soportar el dolor. En silencio me abrazaste y sentí tu amor por mí. No tuve que buscar por otro camino, pues tú me estabas esperando. Siempre has estado aquí, sufriendo a mi lado por mis pecados. Y hoy he venido aquí a entregarte mi corazón, pues sediento de ti estoy. Mi buen Dios, de ti estoy, sediento de amor, de paz y vida, mi buen Salvador. De ti estoy. Jordan Collante, el aplauso, muy bien, muy buena interpretación. Jordan, cuéntanos, ¿de qué se trató esta canción? Bueno, la compuse en un momento, al principio, cuando recién me estaba haciendo cristiano, había mucho vacío en mi corazón, había mucho vacío, y busqué a Cristo de todo corazón de rodillas, y fue ese primer encuentro real que tuve en mi habitación con Jesús. Qué lindo, qué lindo. Muy bien, Jordan Collante nos acompañó en esta edición del Late de Nuevo Tiempo. Estamos junto a Pablo Álvarez, pastor anglicano, presidente de la Sociedad Bíblica Chilena, hablando de la vida, hablando de estos temas que son tan candentes, tan importantes. Antes de hablar de otro tema, quiero llevarte a hablar de la Reforma Protestante. Yo sé que tienes dos libros, uno que vas a mostrar aquí y otro que va a salir en pantalla, Sí. que hablan claramente sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer. Pablo. Sí, mira, lo que pasa es que en estos programas no se pueden hablar todos los temas y no podemos cubrir todos los temas y toda la información. Pero yo justamente quiero recomendar un libro que lo van a ver ustedes en pantalla, que el libro se llama ¿Qué es el matrimonio? Hombre y mujer, una defensa. Y este libro no fue escrito por cristianos. Ah. Eso es lo interesante. A ver. Son 3 doctores de las universidades de Estados Unidos que escribieron este libro. Y uno de la Universidad de Harvard, otro de Yale y otro de Princeton. Entonces, es interesante cómo ellos hacen todo el análisis del punto de vista fisiológico, psicológico, jurídico y de toda la realidad de Estados Unidos. Mira, claro. Que en Estados Unidos esto ha sido un tema. Entonces yo creo que es importante poder leer este libro. El tema, por ejemplo, de la adopción de los niños. Claro. La adopción de los niños, para decir alguna palabra sobre el tema, yo creo que es relevante que aquí el sujeto importante son los niños, no son quien adopta, digamos. Claro. Por lo tanto, yo debo ver lo mejor para los niños, no lo mejor para una pareja, incluso heterosexual. Claro. O homosexual, sino que qué es lo mejor para los niños. Y claramente alguien podría decir, pero ¿qué es lo mejor? Bueno, dijimos el primer ministro de lo que es Irlanda del Sur. Del Sur, Irlanda del Sur. Irlanda del Sur, que fue elegido hace muy poco, él es homosexual y él dijo que él creía que lo importante para los niños era tener un padre y una madre. Por lo tanto, hay que entender que el mundo homosexual, no todo el mundo opina exactamente igual. Ahí tenemos un ejemplo de una persona muy relevante en Irlanda del Sur, primer ministro elegido hace poco, que él justamente pertenece a la diversidad, él es gay,
Y él Y está llama a que planteando, se casen. diciendo, él está diciendo, mira, lo mejor para los niños es un papá y una mamá. Y otro libro, pásame para Claro. mostrarlo aquí en pantalla, que también La historia y política de la sexualidad de Janet Noceda. Ya, este es un libro del movimiento gay chileno. Mira, ya. Entonces, alguien dice, pero ¿cómo ¿Qué estás mostrando? estamos recomendando un libro de alguien del movimiento gay chileno? Pero ¿qué pasa con este libro? Lo que pasa es que yo creo que los cristianos debemos leer todo tipo de literatura y más aún debemos informarnos qué ellos opinan ahí en este libro. Y es relevante por el tema de la opinión, lo que algo hemos hablado aquí, que ellos opinan que el ser humano no tiene sexualidad. Entonces, el momento que estamos diciendo, no, el hombre no es hombre y mujer, sino que el hombre decide, el hombre toma la decisión a cualquier edad, si es hombre o si es mujer, sin importar lo biológico. Eso es muy, muy complejo. Entonces, pero y el tema relevante, ¿por qué? Porque esto se está en los colegios. Sí, hoy día todo esto, la ideología de género, que es una ideología, por eso que quieren justamente involucrar todos nuestros colegios, colegios de las iglesias cristianas, confesionales y no confesionales, los públicos, justamente quieren llevar esta enseñanza. Ahora, nuestra enseñanza como cristianos en los colegios no es discriminatoria. Nosotros en nuestros colegios no discriminamos a la gente ni homosexual ni transexual, pero el tema es ¿qué queremos enseñarle a nuestros hijos? Ahí está Queremos enseñarle a nuestros hijos, decirle, no, mira, no hay sexualidad, decide No. tú y tú define tu sexualidad y lo biológico no eso no importa. es relevante. Entonces, ¿qué estamos enseñando? Lo que estamos pidiendo entonces justamente es tener libertad de conciencia para poder entrar en estos lo que temas. me gustó que Pablo llamó a informarse. Y los cristianos debemos informarnos. Sabemos, podemos tener la posición clara de la Biblia, pero sí tenemos que informarnos para poder defender y para que tampoco en ciertos temas seamos unos ignorantes, y que Claro. es la idea. Oye, vamos nos queda muy poco tiempo, con la Reforma Protestante, 500 años. Estamos hablando de los líderes religiosos, y un líder religioso fue Lutero, que, Claro. bueno, marcó la historia. 500 años de Reforma Protestante. Sí. Esta cosa, y tú dijiste algo en el bloque anterior, esta cosa de estudiar la Biblia, estudiar la Biblia desde no un punto romántico, no un punto de vista romántico, sino que también sabiendo, estudiando y, como se dice aquí en Chile, metiéndote, sumergiéndote en la Biblia. Claro, exactamente. Mira, tengo que decirte que no existe reforma protestante sin la Biblia. Claro. Quiere decir, porque uno dice, ¿de dónde sacó las ideas Lutero? Bueno, Lutero las sacó justamente de la Biblia. Él era un hombre que estudió la Biblia, que enseñaba la Biblia y formaba parte de una élite que dominaba los idiomas originales. Imagínate en esa época, hoy día griego y saber los idiomas, igual sigue siendo una cantidad muy poca Claro. de gente que maneja ese tipo de idiomas. Imagínate en la época de Lutero. Por lo tanto, el conocer, tener una Biblia en su propio idioma, fue el gran aporte que hizo Lutero justamente al pueblo alemán. Y eso fue lo que se empezó a tomar de la Reforma Protestante en todos los países del mundo, es tener Biblias en tu propio idioma, tener una Biblia en castellano, lo que estábamos hablando, una Biblia en romané, una Biblia en pascuense. Eso permite que tú puedas leer en tu propio idioma. No es exactamente lo mismo, aunque tú sepas hablar inglés, leer una Biblia en inglés, porque tu idioma nativo ese es el español. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, por lo tanto, leerla en el idioma nativo te da una mayor capacidad de comprensión y de entendimiento. Entonces, el gran aporte que hizo fue el tema de la Biblia. Ya, pero mira, quiero decirte otra cosa, parece una casualidad, pero yo le llamo una diosidencia. Justo cuando aparece Diosidencia. esto, una diosidencia, porque justo aparece cómo difundimos esta cosa. Traduce la Biblia y cómo la mostramos a todo el mundo. Y a alguien se le ocurre, un señor Gutenberg, él no inventa la imprenta. La imprenta viene de los chinos, es mucho más antigua. Lo que él inventa fue la tipografía variable, que se llama. Porque las imprentas, hasta esa época, se hacía una plantilla artesanal. Quiere decir, Claro. cada hojita había que hacerla demoraban artesanalmente. horas, días. Días pueden hacer Claro. una sola hojita. Claro, una hojita. Una sola hojita había que hacerla en una cosa artesanal, tallarlo. Era un tallado en el fondo. Y Gutenberg era un artesano. Pero se le ocurrió, dijo, tipografía variable. ¿Qué es lo que es eso? Es un riel donde tú vas poniendo las letras. ¿Te das cuenta? Vas formando las palabras con letras. Entonces tú tenías un montón de letras y con los rieles rápidamente empezabas a formar las palabras.
Esa es la tipografía variable. Y ese invento, bueno, esa fue la diosidencia. Revolucionó. Revolucionó, exactamente. Y ahí fue la primera Biblia que se imprimió en alemán. Él es equivalente a Internet de esta época. Esa es para entender Claro. la revolución de lo que generó en El esa paralelismo, época. claro. ¿Y por qué toda la gente entonces quería leer la Biblia? Obviamente que quería saber qué es lo que decía el libro original de la revelación de Dios. Pues. Hasta ahí era muy poquita gente que sabía, y ahí todos los alemanes, todos querían, y la imprenta, este señor empieza a imprimir, entonces todo el mundo quería tener Biblia. Pablo, ¿cuáles son los desafíos del protestantismo hoy en día? Porque son 500 años de iglesias cristianas, de diversas ramas. ¿Cuáles son los grandes desafíos? Mira, Yo encuentro que uno de los desafíos es poder dar a conocer realmente nuestras posiciones, pero sin condenar, sin cometer juicio. Yo encuentro que es un desafío. Yo creo que esa forma parte de nuestro desafío. Mira, el Lutero, ni siquiera yo creo que él se imaginó lo que iba a producir. Claro. Porque generó cambio no solo en el tema religioso, no, se generó un cambio en todo. tipo económico. ¿Por qué económico? Porque justamente la iglesia hasta esa época tenía el concepto de que el carácter cristiano tenía que ver con la pobreza. Entonces, cuando Claro. Lutero empieza a leer la Biblia, se da cuenta que Abraham no era nada pobrecito. Tenía algunos ganados, tenía algunas cantidades de bienes, que incluso tenía que después separarse con ser sobrino. Significa que ahí estaban los bienes económicos, en todo el ganado que tenían. Entonces, no era nada un pobrecito. Y algunos dicen, que Pedro era un pobrecito. Pedro no era nada un pobrecito. Tener en esa época una embarcación, no cualquiera podía tener un bote. Un bote pesquero era una tremenda inversión para la época. Entonces, Revolucionó todo. Entonces el tema, te das cuenta, tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con el corazón. Lutero se dio cuenta que el problema no era la Biblia dice que el problema es el amor al dinero. No es el dinero, es el amor al dinero. Entonces el problema está en el corazón, no está en ser rico, ser pobre. Mira. Alguien puede ser rico, pobre Qué interesante. y el llamado a Dios. Ahí tenemos un aporte en lo económico y en lo político. Lo político, lo último. Se nos fue el tiempo. Se nos va el tiempo. En la democracia, si él hace una protesta contra la jerarquía, entonces ahí cambia el gobierno de las iglesias. El gobierno de las iglesias antes era, del punto de vista jerárquico, hasta el día de hoy la iglesia católica es una iglesia jerárquica. Y él, en el fondo, con su protesta, empieza a crearse un concepto más congregacional, la iglesia empieza a tener la comunidad más participación, y ya hay una cosa más, que participan ambos, no solo la decisión de alguien de la jerarquía, sino que es más, de alguna forma, participativo o democrático. 500 años de la Reforma Protestante, un año 2017 sin duda va a marcar al protestantismo en el mundo. Pablo Álvarez, muchas gracias. Sin duda hay muchos temas que conversar. Nos quedaron ahí algunos en el Sí, y tintero, vamos, pero... quién sabe, vamos a invitar de nuevo. Oye, quiero dejarte un recuerdo de nosotros. Hablamos mucho de Jesús. Y Daniel Plenk, un doctor en teología argentino, escribió este libro. Soy Jesús, vida y esperanza. Un regalo para ti haber estado gracias con nosotros. Muchas gracias. El aplauso para Pablo Álvarez, que estuvo con nosotros. Él cede el tiempo para estar. Gracias. Pablo, hasta otra oportunidad, si Dios quiere. Agradecido, y qué bueno que todos nuestros amigos latinoamericanos nos vean y puedan informarse. Sí, esa es la gran enseñanza. Yo voy a despedir el programa acá. Bueno, ya lo dijo Pablo, a informarse. Nosotros somos cristianos, no podemos aislarnos, sino que tenemos que conocer más. Primero, conocer la Biblia, y segundo, conocer qué pasa a nuestro alrededor. Y ahí también basarnos en nuestros principios para hacer un aporte desde el punto de vista cristiano. Gracias por la sintonía. Hasta la próxima edición de Ley, la revolución de la conversación. Que estén bien. Chao, chao.